Qué gusto volvernos a encontrar. Probablemente esta va a ser nuestra última sesión en video, aunque el curso va a continuar una semana más. Pero en cuanto a video, esta será la sesión de cierre, por lo cual quiero tratar con ustedes un tema muy especial que está en la segunda carta a Timoteo, el capítulo 2, donde dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. En alguna ocasión tuve el privilegio de poder enseñar las epístolas pastorales a los pastores de una organización amiga en Centroamérica. Y cuando tratábamos este texto, especialmente el pasaje que acabamos de leer, que dice que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, de repente empezó a haber tristeza en la mayoría de los pastores presentes. La razón, porque todos ellos tenían otros trabajos adicionales al trabajo del ministerio en la iglesia. Unos eran pescadores, otros eran artesanos, mecánicos, había uno que era sastre, etc. Y de hecho admiraban al único pastor entre ellos que era full time. El pastor que tenía como unos 150 miembros y por lo cual podía tener todo su tiempo dedicado al servicio en la iglesia. Y cuando miré aquello, decidí ir a analizar el texto con esta inquietud. ¿El Señor quiere de nosotros full time o full life? Y de repente, al analizar el texto, uno piensa si lo que está diciendo el apóstol Pablo es que ninguno que es pastor, evangelista, profeta, apóstol, maestro, servidor, alguien que está obrando en el servicio del Señor, ninguno de los que está involucrado debe estar trabajando en ninguna otra área, que a veces decimos mal llamadamente secular, que nadie puede estar trabajando en otra cosa que no sea la enseñanza, la predicación, el cuidado de la iglesia. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo cuando dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Pues tengo algunas dudas al respecto. Primero, que el que está escribiendo esta carta es el mismo apóstol Pablo. Él es el ejemplo de una vida biocupacional, no bivocacional. Una sola vocación apostólica, una sola vocación pastoral, pero sí biocupacional, donde ocupo mi tiempo en otras áreas o tareas de la vida para generar recursos para la misma misión, para el sostenimiento de los que están conmigo. Pablo hacía carpas, recuerda lo que él hacía en su ministerio. Pablo dice a los tesalonicenses que bien hacen en trabajar con sus propias manos y que él les ha dado ejemplo de eso. Pablo dice en Hechos 20, recuérdate a los ancianos de Mileto, que les dice que él, trabajando con sus propias manos, ha tenido para sus propias necesidades, para los que le acompañan y aún para compartir hacia los necesitados. De hecho, el texto que Pablo menciona ahí en Hechos, cuando dice que más bienaventurado es dar que recibir, no es un texto que se aplica a los creyentes en primera instancia, sino a los ancianos, a los presbíteros, a los pastores, a los que deberían tener la capacidad primero de dar antes que de recibir. Léelo en Hechos 20. Así que Pablo es un ejemplo de biocupacionalidad. ¿Por qué entonces podríamos pensar que Pablo está restringiendo a Timoteo el hecho de que el que milita no se enrede en los negocios de la vida? No es lo que está diciendo. Lo que está diciendo ahí en la investigación, en el análisis del texto, es lo siguiente. Cuando usa la palabra enredarse en el Nuevo Testamento, la palabra enredarse se aplica, por ejemplo, cuando los soldados
enredaron una corona de espinas y pusieron en la cabeza de Jesús, burlándose de Jesús. Otro texto que habla del enredarse es el texto de Pedro, cuando menciona que aquellos que han abrazado la fe ahora retroceden en su fe y vuelven a ser como el perro que vuelve a comer de su vómito y la puerca lavada que vuelve a ensuciarse en el cieno. Vuelven, dice una vez más, enredándose en sus pecados pasados. Entonces, la palabra enredarse tiene que ver con el burlarse de Cristo, tiene que ver con el retroceder de la fe y volver a los pecados antiguos. No con el aplicar el tiempo para producir, para el sostenimiento de la familia, para el poder dar aún para la obra y la misión. Pablo es un ejemplo de alguien que tenía 2 ocupaciones y una sola vocación. Así que no estamos frente a un texto donde se prohíbe aquello, sino que se orienta para que no haya aquellos que, habiendo asumido la militancia, retrocedan y se vuelvan burla de Jesús o se vuelvan objeto de burla para Jesús. Así que el apóstol Pablo está pensando más bien en una vida no full time, sino full life, donde toda tu vida y todo tu ministerio esté involucrado. Por eso las imágenes que siguen son muy decidoras. Nos dice que el atleta debe luchar con legitimidad. El atleta debe luchar legítimamente, y esa es una idea de un atleta que tiene características profesionales, es decir, que no toma esto como un amateur, sino que en todo, en lo que come, en el tiempo que invierte para su ejercicio, en todo lo que él hace, va teniendo un sentido de profesionalismo, es decir, un sentido de dedicarlo todo, de poner toda la pasión a esto. La tercera imagen que el apóstol Pablo usa es la imagen de un labrador. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero, y se confirma que antes de participar de aquello que el ministerio sí produce, del sostenimiento legítimo, la doble honra, dirá el apóstol Pablo, es necesario trabajar primero. Nadie puede primero participar de los frutos sin haber sembrado, sin haber regado primero. Eso nos muestra que es necesario involucrar toda nuestra vida, que es necesario involucrar todo nuestro ser, más allá de aquellas ideas, anglosajonas, donde se concibe el ministerio como una actividad casi exclusiva, aún a costa de que no te desarrolles en otras áreas o a costa de que tu familia pueda pasar dificultades, cuando la misión en Latinoamérica también puede estar ligada a este texto cuando se nos propone no un full time, sino un full life. Con toda tu vida servirle al Señor y nunca por tu vida llegar a ser objeto de burla, ni retroceder y enredarte en tus pecados pasados. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde grandemente. Permíteme hacer una brevísima oración en este último video. Padre, gracias por darme la oportunidad de comunicar aquello que tú me has mostrado en la palabra, Señor, aquello que tengo para compartir. Que sea útil para todos los que han oído estos videos y han seguido las lecturas y el curso entero. Desafíales a pensar más allá de lo que nos han dicho, Señor. A ser fieles a tu palabra más que a tradiciones, y a ser fieles a tu misión, a tu objetivo, Señor, de que tu reino se manifieste en esta tierra por Jesucristo, Señor nuestro, que murió y resucitó y es Señor. Oramos. Amén.